que es la coordinadora de todas las conferencias de esta casa, de todas las conferencias y de todos los conciertos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes y bienvenidos. Yo creo que la mayor parte somos de la casa, pero quien venga por primera vez nos puede dejar su correo para que esté informado, y quien quiera unirse a nosotros en nuestra causa ilustrada se puede hacer amigo por la módica cantidad de 20 euros al año, tarifa plana a la cultura, o socio por 100 euros al año. Y una vez dicho esto, pues es un placer recibir a nuestro consocio, a nuestro compañero Carlos de Lama, en este ciclo de economía. La verdad es que el currículum de Carlos es impresionante y a mí me encanta que tiene muchísima experiencia internacional. Se ha movido mucho fuera, hemos hablado un poquito en alemán, también con su hija, que también ha pasado una temporada allí. Y bueno, pues tiene la Cruz de Alfonso X el Sabio, es doctor honoris causa, unas dignidades muy altas. Pero, como dice la presidenta, no queremos quitarle mucho tiempo al conferenciante y yo prefiero, en lugar de leerle el currículum, que lo pueden leer ustedes perfectamente, leer un cuento o un poema que me inspira el tema y que se lo dedico al conferenciante y que se lo regalo. Bueno, se lo regalaría si lo hubiera escrito yo, lo ha escrito Eduardo Galeano, le voy a regalar luego la fotocopia que he traído, pero el título de esta conferencia, que es que otra economía es posible. Yo soy doctora en economía y el programa que yo estudié aquí en la Complutense es de Economía Internacional y Desarrollo, y tuve la grandísima oportunidad precisamente de darme cuenta de que sí, que una nueva economía es posible y es deseable. Entonces, a Carlos le doy la bienvenida leyéndole un pequeño cuento de Eduardo Galeano que se titula Combata la pobreza, maquille los números. Durante unos cuantos años, los grandes medios de desinformación celebraron con clarines y tambores las victorias en la guerra contra la pobreza. Año tras año la pobreza se batía en retirada. Así fue hasta el día de hoy, 16 de diciembre del año 2007, que es cuando el señor Galeano estaba escribiendo este cuento. Entonces, los expertos del Banco Mundial, con la colaboración del Fondo Monetario Internacional y de algunos organismos de las Naciones Unidas, actualizaron sus tablas del poder de compra de la población del mundo. En un informe del International Comparison Program, que tuvo poca o ninguna difusión, los expertos corrigieron algunos datos de las mediciones anteriores. Entre otros errorcitos, descubrieron que los pobres sumaban 500 millones más que los que habían registrado las estadísticas internacionales. Ellos, los pobres, ya lo sabían. Carlos, gracias por presentarnos la posibilidad de que pensemos todos que una nueva economía es posible. Aquí te paso el cuento de Galeano y te damos la bienvenida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a esta Real Sociedad por su invitación, especialmente a Pilar y María, que es para mí un placer, un honor el estar aquí, y a todos por su presencia. Cuando analizamos las crisis, su gestión, su desarrollo, vemos que los gobiernos cometen errores que lo que hacen es dejar al descubierto deficiencias severas en los fundamentos de la teoría económica. Y si analizamos este hecho, que es constatable y no hay más que remontarse a la historia, vemos que el origen está en el énfasis en hacer los modelos económicos mecanicistas, con una intención de acercar la economía a la ciencia física, porque en física los fenómenos son gestionados por una relación causal, lo cual los hace muy previsibles. Es decir, sobre todo en mecánica, la relación causal nos permite calcular que si disparamos un cañón con un ángulo, podemos decir hacia dónde y en dónde va a caer el obús, y al revés, si queremos que un obús caiga en tal sitio a tal distancia, podemos calcular con qué ángulo tiene que disparar ese cañón. Esto en economía no ocurre, porque la economía, como todas las ciencias humanas, no son causales, sino que son finalistas. Los hechos económicos son hechos por seres humanos con un objetivo. Y, por tanto, lo que mueve los fenómenos económicos son los fines. Es decir, la economía no es mecánica, la economía es orgánica. Por tanto, había que revisar el planteamiento económico y buscar de dar un énfasis orgánico a la economía, que es mucho más difícil. Pero el
tratar las cosas como las estamos tratando nos llevan a errores. Los que sois economistas y los que habéis leído algo sabéis, por ejemplo, que en la metodología de la economía se recurre al cetibus paribus, es decir, como son tan complejas las variables de la economía y hay tantas realimentaciones entre ellas, pues cuando queremos estudiar algo, por ejemplo, dos variables sencillas, los precios con la demanda, pues queremos establecer relaciones causales y no existen, porque así pues luego nos suenan cosas tan raras como si suben los precios baja la demanda y si sube la demanda suben los precios, porque no hay una relación causal, hay una correlación porque son variables covariantes, porque son hechos orgánicos. Es decir, había que replantear la economía desde sus bases, lo cual es todo un esfuerzo. Lo que quiero es señalar casi un programa a desarrollar, no dar todas las soluciones. Pero voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el famoso cetibus paribus nos oculta variables que efectivamente son constantes, pero son muy relevantes. Por ejemplo, el hecho de que el ser humano es limitado. Evidente, ningún libro de economía lo dice. ¿Qué ocurre? Pues que al ser limitados, somos limitados en el espacio, somos limitados en el tiempo, somos limitados en nuestras necesidades y somos limitados en nuestro consumo. Es decir, esa famosa curva que todos habréis visto en algún momento de si tenemos los precios en vertical y la actividad económica en horizontal y vemos que con precios infinitos la actividad es cero y según van bajando los precios la actividad va creciendo y cuando el precio es cero el consumo es infinito, es una barbaridad, porque no podríamos tener barras libres. Yo no conozco a nadie que aunque le regalen la cerveza beba infinita cerveza. Llega un momento en que la gente deja de beber cañas porque ya no quiere más o considera que ya no debe más o se ha caído al suelo. Pero que a cero precio el consumo es infinito es falso. Y eso nos lleva a conclusiones muy importantes porque en teoría económica la curva de la demanda se va deduciendo de unas curvas que se llaman de utilidad, que es una relación de que si consumo, volviendo a las bebidas, un sorbito de cerveza y un traguito de vino, tengo la misma satisfacción que si bebo medio sorbito de cerveza y 2 traguitos de vino. Y hay unas curvas de utilidad que se desplazan hacia el infinito, es decir, como si nunca nos fuésemos a satisfacer. Luego, si esas curvas se cruzan con el presupuesto, se ven los puntos de la demanda de a qué precio compraría cerveza y a qué precio compraría vino. Bueno, pues esto no es así, porque como hemos visto que somos limitados, las curvas de utilidad no se pueden desplazar al infinito, sino que llegan a un óptimo y a partir de ahí la satisfacción es decreciente. Pongámonos a disfrutar de un paseo. Si andamos 100 metros tenemos una satisfacción, si andamos más tenemos más satisfacción, pero llega un momento en que la satisfacción decae porque nos estamos cansando y llega un momento en que nos paramos. Luego las curvas de utilidad se cierran en torno al óptimo de satisfacción y eso nos lleva a que la curva de demanda, en vez de ser así hasta el infinito, llega un momento en que para una cantidad cae en vertical. ¿Qué ocurre? Pues que si luego cortamos esta demanda con las ofertas, evidentemente si bajamos los precios de las ofertas, cuanto más lo bajemos, más ampliamos la actividad, más ampliamos la demanda porque cortamos más allá, pero al llegar en la parte vertical, por mucho que bajemos el precio de los pisos, ya no vendemos más porque el mercado está saturado. Y para muchas cosas, cualquiera de nosotros podíamos consumir muchísimo más. Yo en casa tengo un sacapuntas, pero no me compro más, aunque tengo con mis ingresos de jubilado suficiente para poderme comprar 3, incluso 4 sacapuntas más, pero con uno ya tengo bastante. ¿Qué ocurre? Pues que eso es un problema serio, porque eso nos lleva incluso a darnos cuenta, cuando lo analizamos, que ese principio que está en la economía de que lo que tienen que hacer los empresarios es maximizar el beneficio, es una barbaridad. Porque llega un momento en que si ya has cubierto todas tus necesidades, acumular más no lleva a nada. Si alguien ha visto la película, la serie esa de los narcotraficantes, tenían que enterrar el dinero porque no sabían qué hacer con él. Lo que ocurre, que hay
una limitación seria, lo cual abre enormes posibilidades a la economía, porque el beneficio no es la función a optimizar. La función a optimizar es el satisfacer necesidades, las funciones de utilidad. Y el beneficio es un recurso presupuestario, es una limitación. Tienes que tener unos ingresos mínimos. Y los gerentes y los directivos lo saben, no maximizan, crean un presupuesto y dicen, bueno, si hacemos este número de ventas podemos cubrir nuestras necesidades y tener recursos para pagar las nóminas, para dar dividendos a los inversores, incluso tener un remanente para cuando vengan mal las cosas. Pero el maximizar por maximizar, no. Los ingresos, el beneficio es una limitación. Los que habéis visto investigación operativa, pues saben que la programación lineal tiene una función a optimizar y unas limitaciones. Bueno, pues el beneficio no es la función a optimizar. Lo que hace dar un giro de 90 grados a, por lo menos, si no de 180, a el planteamiento económico, tanto de cómo enfocamos la economía como de cómo la estudiamos y cómo la modelizamos. Luego aquí hay una gran labor a hacer. Pero tenemos otros errores que se están cometiendo. Por ejemplo, Keynes. Keynes, un gran economista. Keynes estudió en profundidad la crisis del 29 y se dio cuenta que la teoría económica vigente, que era el liberalismo, estaba mal, porque el liberalismo decía, bueno, cuando se frena la economía se empieza a generar paro, pero eso se resuelve solo, la economía se autorregula. ¿Por qué? Porque al echar gente a la calle los salarios bajan, con lo cual esa gente volverá a ser empleada a menos precio, con lo cual los costes van a bajar, con lo cual se podrá vender a menores precios y al bajar los precios la economía va a lanzarse porque se consumirá más. Pero Keynes decía, no es así, cada día hay más parados. ¿Qué ocurría? Pues él lo estudió y vio que en vez de ser vertical en el mercado laboral, salarios, gente empleada, la teoría liberal decía es una vertical porque es el conjunto de la población activa. Hay un número de trabajadores que quieren trabajar y eso es lo que hay de oferta en vertical. Veía que según bajaban los precios, los salarios, se empezaban a torcer la curva de oferta porque a ese salario de este nivel había gente que ya no quería trabajar y a un momento dado se iba en horizontal la curva de oferta del trabajo y él lo atribuyó a los sindicatos, que los sindicatos decían a partir de un salario mínimo aquí nadie trabaja, con lo cual se generaba paro. Y paro que iba a más. Él se dio cuenta que como el modelo económico no funcionaba, había que hacer otra cosa. Y analizó que si la causa de la crisis había sido una caída en la demanda, lo que había que hacer es estimular la demanda para recomponer la situación previa de una economía boyante. Y para eso analizó los componentes de la demanda, que los economistas lo sabéis perfectamente. Dijo, bueno, la demanda está compuesta del consumo, de lo que compramos para comer, vestir, está compuesta también de la inversión, de lo que compramos para producir, un huerto para cultivar coliflores o un taxis para ganar dinero. Y además del consumo y la inversión, pues está la exportación, porque son los de fuera los que nos compran, lo crean demanda, y también el gobierno, que tiene obra pública y genera empleo y genera demanda. Y él dijo, los consumidores estamos viendo que no tienen un duro y están la mitad en paro y no van a poder hacer un esfuerzo de demanda adicional. Los inversores, con la crisis de la bolsa, pues están en ruina, algunos se tiró por la ventana de la oficina y la tenía un rascacielos de Nueva York y parece que no está en condiciones de invertir más, los extranjeros no están controlados por nosotros, la solución es el gobierno, que invierta el gobierno. Y lo bueno de Keynes es que el gobierno americano se lo creyó, invirtió, aplicó Keynes y salieron de la crisis, sobre todo con la guerra, porque tuvieron que hacer un gran gasto en armamento y además reclutaron
mucha mano de obra para el ejército, lo cual fue tanta la necesidad de mano de obra que las mujeres empezaron a trabajar en puestos normalmente limitados a los hombres hasta entonces. Es decir, que la demanda de mano de obra se disparó gracias a Keynes. ¿Qué ocurrió? Que cuando luego se aplicó